Hoy es martes 13 de diciembre del 2022. Eh, para nosotros ya esta es la lección número 4. Sí, ¿verdad? La 4. La lección número 4 del curso de verano de Comunicaciones Eléctricas 1, donde hoy son dos cosas principalmente: ver ejercicios de la parte de procesos estocásticos, procesos aleatorios, probabilidad, y avanzar en el tema de ruido. Entonces eso es lo que está planteado para la lección de hoy. Entonces vamos a ver acá. Ya, ahí se acomodó la ventanita. Vamos a trabajar en estos temas. Entonces, para que lo tengamos claro. Siéntanse en la libertad de preguntar en cualquier momento. Si quieren solo abrir el micrófono y preguntar, pues bienvenido sea. Si quieren levantar la mano, yo ahí siempre estoy un poquito atento a esa parte, o escribir al chat también, no sé, de la forma que quieran. Entonces ahí pueden participar. Entonces, con eso creo que estamos claros. Bien, entonces chequemos. Me gusta plantear los ejercicios primero del periodo anterior, que son como de los más recientes. Aquí no están en un orden precisamente de desarrollo de temas, sino que vienen ahí de todo un poco, pero en estos temas, ¿verdad? Entonces aquí de la función de densidad de probabilidad y la autocorrelación. Entonces, en este problema dice: considera un proceso aleatorio de ruido pasa-baja X, con densidad espectral de potencia constante n sub 0 medios sobre el ancho de banda B del proceso. Determina la función de autocorrelación del proceso y su potencia promedio. Esta es una parte que tiene que ver básicamente con definiciones prácticamente. Entonces, yo les decía que una parte que se evalúa mucho acá tiene que ver con la interpretación de un problema puesto en palabras, ¿verdad? Y cómo llevarlo a las ecuaciones. Y eso es parte de lo que se está evaluando, ¿verdad? De hecho, es una parte muy importante, porque si no, no pueden plantear el problema. Entonces, dice, bueno, considera un proceso aleatorio, ¿verdad? De ruido pasa-baja. Donde me dicen ruido pasa-baja, uno ya debe tener una idea, ¿verdad? En un espectro bilateral, visto de esta manera, un espectro bilateral, si me están diciendo ruido pasa-baja, ¿verdad? De alguna forma bueno, de alguna forma no, se está haciendo referencia a algo que está, bueno, pongámoslo, que está por aquí, digamos. Nada más estoy poniéndolo de forma muy, muy general. Ahorita vemos en la descripción cómo sale. Pero entonces estamos hablando de algo que está en bajas frecuencias, ¿verdad? En bilateral, pues sería alrededor del 0. Pero entonces, desde que dice pasa baja, esa es la idea, siempre considerando prácticamente que la componente es CD. Entonces, el proceso se llama X. Entonces, el ruido, al llamarse X, pues podemos decir básicamente que la variable aleatoria, pues la llamamos X. Eso es un asunto descriptivo meramente. Y dice, densidad espectral de potencia constante. Ya eso me da un buen indicio, ¿verdad? Una densidad espectral de potencia. Mira, aquí yo le puse un PDF y era Power Spectral Density. Ahí me confundí con los, con las letritas, ¿verdad? Ahí hay un suffix mío, porque es Power Spectral Density. Y entonces dice que es una densidad espectral de potencia constante n sub 0 medio sobre el ancho de banda B del proceso. Entonces, ahí que es relevante, bueno, imaginarse el proceso. A veces, no sé, será que yo soy muy gráfico, pero siempre necesito hacer un esquemita. Yo a veces veo en respuestas de gente que no hace ningún esquema.
Uno que otro, pues, no hace ningún esquema y le va bien. Esperaría que por méritos propios. Pero la mayoría que no hacen esquemas es como que nada más tiran una ecuación ahí, ¿verdad? A ver si por copiar la ecuación, hay un punto o algo así. No, traten de entender el problema y bueno, los esquemas son muy valiosos. Entonces dice, densidad espectral de potencia n sub 0 medios, ¿verdad? Entonces hay un valor específico, n sub 0 medios, que es en realidad la definición que usamos para un espectro bilateral, ¿verdad? Sobre el ancho de banda B. Entonces recuerden que el ancho de banda, lo dijimos la vez pasada, va desde 0 hasta un valor positivo, pero en bilateral entonces se ve reflejado. Pero lo que llamamos propiamente ancho de banda es esto, nada más. Lo que es positivo, el ancho de banda, ese no se dobla porque sea una representación unilateral o bilateral, eso no ocurre, ¿verdad? El ancho de banda simplemente es el rango de frecuencias positivo en el cual yo considero que la señal tiene presencia espectral. Y entonces al decir que es constante, ¿verdad? Entonces es constante ahí en ese valor, en este ancho de banda. Obviamente es un ejercicio teórico, ningún sistema es así, pero funciona. Entonces, es más, podría uno, si lo quiero dibujar así, rellenarlo, ¿verdad? Y que se vea de esa manera. Esa sería la función de densidad de potencia. Densidad, función, sí, ya se me enredan los nombres. Densidad espectral de potencia, el Power Spectral Density, ¿verdad? Que tiene esa señal. Entonces estamos hablando que es sombreado, sería el S, digamos, la función sería S, que es la que usamos, la variable que es X, y en función de la frecuencia, ¿verdad? Entonces esto es el Power Spectral Density, que manejamos de esa parte. Entonces dice que hay que determinar la función de autocorrelación, ¿verdad? La función de autocorrelación, pues la definimos como Rx de tau, aquí sería la variable aleatoria, ¿verdad? X de tau, que es la diferencia de tiempos, y la potencia promedio, ¿verdad? La potencia promedio en realidad no tenemos así como un símbolo específico, ¿verdad? Simplemente sería, si quieren, la P prom de X, o no sé, a veces alguien le podría poner P de X nada más, o podría ponerle P rayita, ¿verdad? De X, no hay así como símbolo específico. Entonces, bueno, ese es el planteamiento de lo que se me está dando. Algo que tienen que tener clarísimo es la relación entonces entre la densidad espectral de potencia y la autocorrelación, que fue algo que, que lo puntualicé, digamos, en las lecciones. Por cierto, siempre, a menos de que se diga otra cosa, nosotros vamos a trabajar en Hertz, ¿verdad? A menos de que haya una indicación explícita de algo, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar en esto y estos son Hertz, con F. Ese es el trabajo por default, por así decirlo. Si se indica una variable en radianes por segundo, etcétera, bueno, ahí puede ser que cambie un poco, ¿verdad? Pero en términos generales, a menos de que se diga otra cosa, digamos, si no tienen otra indicación, como aquí, ¿verdad? Aquí nada más dice ancho de banda B, no me están diciendo nada, bueno, Hertz, la frecuencia en Hertz. Entonces estamos hablando de esa manera. Entonces, bueno, ¿cuál es la relación que uno mantiene aquí? Bueno, y saber que la autocorrelación, la X es formalmente mayúscula, no importa, eso no es tan relevante, viene siendo la transformada de Fourier inversa de el proceso de la densidad espectral de potencia, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. En este caso, en realidad, me escuchan hablando bajito, es que me está afectando la garganta tanto hablar. Entonces tengo que, que tratar de moderar la voz. Espero que la ganancia dinámica del Zoom se ajuste adecuadamente y si no, pues cualquier cosa me dicen. Esto es una función cuadrada, es un pulso cuadrado, ¿verdad? Y teníamos unas definiciones formales para esos pulsos cuadrados. Entonces, es cuestión
de saberlo formular y saberlo desarrollar. Eso es algo que se ha visto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llamar a esta función? Esa función, bueno, aunque se podría poner con función de su dt y demás, pues puede ser que se complique, ¿verdad? Pero vean que en este caso es de altura n sub 0 medios. Entonces, nosotros tenemos una forma, ¿verdad? Para cambiar la función esta, que es la función pi, ¿verdad? La función pi, que se ve ahí con el pi mayúscula, ¿verdad? Y entonces sería de f sobre 2b, porque es el ancho de la función, ¿verdad? Matemática es 2b, la función matemática es 2b. Y esto está en las definiciones y es un par de transformadas, ¿verdad? Hay que saber manejar. Entonces, la autocorrelación de este caso es cuestión de revisar, ¿verdad? La, la tablita, ¿verdad? Y termina siendo n sub 0 b por la función sinc de 2pi de tau. Básicamente, sería lo que tendríamos ahí. Esto es conceptual y prácticamente siempre preguntamos algo que tiene que ver con esto. Y tienen que saber usar el par de transformados para un lado y para el otro, ¿verdad? A veces se les da de una manera, a veces se les da de otra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Estamos. Bueno. Entonces, esa es la autocorrelación. Ahora, la potencia promedio. La potencia promedio, o hay dos maneras en que se puede obtener. Cuando yo tengo esta curva, tenemos que acordar que esto es una densidad espectral de potencia. Vamos a dividir un poco aquí para solo por claridad y hacerlo aquí mismo. Aquí alcanza el espacio. La densidad espectral de potencia, recuerden que tiene unidades de watts sobre hertz, ¿verdad? Si yo quiero saber la densidad espectral de potencia de esta señal, si quiero saber ¿cómo se llama? La densidad de potencia de este proceso, en realidad no es una señal, ¿verdad? Aquí tomen en cuenta, ¿verdad? Si yo les preguntara esto, si es una señal, bueno, les hago la pregunta, ¿esto corresponderá a una señal de energía o de potencia? Válgame pasar. ¿Qué opino? Señal de potencia, correcto, es una señal de potencia. Si alguien pensó en señal de energía, que es posible, digamos, que uno se induzca al error, no lo es, ¿verdad? Recuerden que las definiciones de señales de potencia y señales de energía son en el tiempo, ¿verdad? Porque es que he visto que donde ven el cuadrito, de una vez van a decir, uy, sí, es una señal de energía. Pero esto es un espectro, ¿verdad? Esto corresponde a un ruido que tiene componentes de baja frecuencia, pero es un ruido, ¿verdad? Y el ruido siempre está. Entonces es una señal de potencia. Por lo tanto, sí tiene potencia promedio, ¿verdad? Conceptos por ahí, algo que se podría preguntar. No se preguntó en este problema, pero podría ser. Entonces, si yo a esto que está acá, ¿verdad? El SXDF, yo puedo saber que yo puedo calcular la potencia promedio del proceso X, lo puedo calcular como una integral, ¿de qué? De la densidad espectral de potencia, respecto a la frecuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dimensionalmente aquí tenemos watts sobre hertz y esto me aportaría hertz, ¿verdad? Entonces el resultado sería potencia promedia, que termina siendo área bajo la curva. En este caso termina siendo área bajo la curva, que como es una forma constante, pues es todo sencillo, ¿verdad? El valor de esto es n sub 0 medios. Y entonces, como tiene una representación bilateral, yo debería multiplicarlo aquí por 2b, ¿verdad? Si fuera unilateral, sería de valor n sub 0, ¿verdad? Solo por b. Entonces, termina siendo b n sub 0 o n sub 0 b, como lo quieran ver, ¿verdad? Esa sería la potencia promedio
del proceso. Entonces, eso ahí como para Profe, una tener pregunta. claro. Sí, Cómo sé yo que entonces la representación que estoy usando es bilateral, unilateral, o solamente nosotros siempre tratamos con la bilateral? sí, buena pregunta. Por defecto, trabajamos con bilateral a menos de que se diga algo diferente. Ujú. Así como por defecto, digamos, por default, trabajamos siempre con Hertz, a menos de que se diga lo contrario, vamos a trabajar con bilateral, a menos de que se diga lo contrario. Ujú. Eso es una buena pregunta. Gracias por hacerle para aclararlo. Entonces, los valores, digamos, por defecto que se utilizan son bilaterales y son en Hertz. Ujú. Buen punto. Gracias. Eso es, eso es relevante. Algo que no dije en la teoría, lo voy a decir ahorita, que es importante también, relacionado un poco con esto, cómo saber, ¿verdad? Cuando se hacen mediciones de laboratorio con un aparato, los aparatos hacen mediciones unilaterales y generalmente muestran en pantalla espectros unilaterales. Uno que otro por software logra hacerlo bilateral o así, pero no es lo normal, sino que un aparato, ¿verdad? En la medición hace mediciones de energía unilaterales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si en algún momento les dicen, ¿verdad? Que se midió, ¿verdad? Una Power Spectral Density, ¿m? De un valor, Y, por decir algo, ¿verdad? Entonces, el hecho que diga que se midió, ¿verdad? Quiere decir que esto es unilateral. Y esto uno lo ve en los libros. En los libros se habla de eso. Entonces, eso es importante. Entonces, por ejemplo, si quieren saber la PSD bilateral, sería Y medios, ¿verdad? En bilateral. Eso es un punto relevante, que no lo aclaré, pero valga decirlo. Mediciones de laboratorio con aparatos siempre son unilaterales, mientras que, bueno, sí, es eso, ¿verdad? Entonces, a veces hay una descripción explícita que dice unilateral o bilateral, a veces se dan esos casos, o a veces se habla así, ¿verdad? De que se midió. Ahora, si no se dice explícitamente si es unilateral o bilateral, ni que se midió, como en este caso, ¿verdad? Entonces asumimos bilateral. Ujú. Buen punto. Bueno, gracias. Ok. Entonces eso es importante. Bien. Lo otro, para cerrar acá, otra forma de calcular la potencia promedio, es algo que se dijo, el valor de este valor promedio también es la autocorrelación en cero de la señal. Ujú. También es la autocorrelación en cero de la señal. Entonces, si yo vengo aquí, yo sé que la función sinc en el origen es 1. Entonces queda n sub 0b y tenemos el mismo resultado. Entonces hay dos formas de calcular lo mismo. ¿Ok? Entonces eso ahí para tenerlo claro. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Ujú. Es que yo tenía, bueno, en la presentación salía que la transformada de la función pi es la función sinc, no la transformada inversa, entonces no sé si será un errorcillo o algo así. No, recuerde que los pares de transformados corren para los dos lados. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos para tener acá. Los pares de transformados corren para los dos lados. O sea, si usted tiene una función F1, ¿verdad? Y usted hace una transformada y obtiene, digamos, usted tiene una función que la llama F1, ¿verdad? Y es F1 de T. Y usted establece que tiene un par de transformada, ¿verdad? De Fourier y obtiene
una función f1 de f, ¿verdad? Voy a llamarla diferente, voy a llamarla, es que esta sería la transformada, eso está bien, pero no me sirve para ilustrar el punto que quiero, ¿verdad? Pero digamos, usted tiene una función que se llama fa, voy a llamarle fa, de f, ¿verdad? Y eso es un par de transformada que va así. Si usted tiene esta función que está acá, la tiene como una fa de t, ¿verdad? Entonces uno sabe que el par de transformada, entonces aquí sería f1, f1 de f. O sea, el par de transformada cambia para los dos lados, ¿verdad? Eso es porque en el formulario se nos da la función cuadrada como una función en el dominio del tiempo, ¿verdad? Y entonces se nos da que la función sinc, que sería algo así, ¿verdad? Esto se da aquí en el tiempo y esto se da aquí en frecuencia, ¿verdad? Pero entonces el par de transformada existe para los dos casos. Entonces, esta es la función pi, digamos, del tiempo, y esta es la función sinc de la frecuencia. Entonces, en este caso en particular, más bien obtuvimos una función pi de la frecuencia, pero entonces hace par de transformada con la función sinc del tiempo. Entonces, es cuestión de cambiar la variable. ¿Ok? Eso, y eso se evalúa Ok, bastante. ok. Ajá. Gracias, profe. Ok. En el chat no aplica la propiedad de dualidad en ese caso. No entiendo a qué se refieren, Moisés, si nos amplía. ¿Se me escucha? Ujú, lo Digamos, escucho. bueno, es que cuando yo he llevado señales y sistemas, a Ujú. veces venían ejercicios que nos pedían, por así decirlo, de hacer como un tipo de, usar una propiedad que se llama dualidad, y creo que es, a ver si la encuentro. Pero ese es respecto a esto mismo, creo yo. Sí, sí, digamos, era como tener la función en el dominio de la frecuencia y pasarlo al tiempo, pero a ver, creo que era agregándole un menos o Sí, poniéndole un pi, creo, o algo así era. sí, No me hay un proceso formal, digamos, para poderle dar vuelta, digamos, y que cierre bien, digamos, de manera abreviada. O sea, lo que usted dice es correcto, porque esa es como la forma, la parte formal para demostrar, digamos, cómo puedes mover los pares de transformada para un lado o para el otro. A nivel práctico es así como se los mencionaba ahorita, ¿verdad? Que uno le puede dar vuelta de un lado al otro, ¿verdad? Entonces, así como tiene la función pi relacionada, pi de t relacionada con la función sinc de f, entonces, de igual manera, entonces yo puedo tener la pi de f relacionada con la sinc de t. Entonces, a eso se refiere. Pero sí, lo que usted dice es correcto. Solo que acá, digamos, no vamos a trabajar calculando señales así, nos vamos a basar a pura tabla. Entonces, a pura tabla uno lo hace así, de esta manera. Pero lo que usted dice es correcto. Es aplicar eso en realidad, pero nosotros lo vemos de manera más práctica. Lo que pasa es que en señales y sistemas sí los pueden poner ahí a demostrar, ¿verdad? Tomar una señal y demuestre que el par de transformada. Entonces hay un procedimiento formal. Ujú. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda Sí. para la parte de ese mismo ejercicio, pero cuando usted puso la SX, ¿cómo es que sale ese término de F entre 2B? ¿Dónde? ¿En cuál parte? Como en lo amarillo que está justo debajo del enunciado, en la F a la menos uno que sale un F entre 2B, ahí justo a la derecha. Ajá, Este. ese. Eso es con la función pi. Digamos, en la definición de señales, voy a buscarla Ajá. porque es más fácil. Creo que eso venía, sí, eso venía en generalidades. Déjeme ver. Ujú. Nosotros teníamos, ya me lo vi, ¿qué?
esta era la señal rectangular, ¿verdad? Entonces aquí es un pulso de amplitud A y base T, ¿verdad? Entonces toda la base cambia, se divide entre la base. Lo que pasa es que, bueno, en este ejemplo no sé, bueno, aquí está, sí, está con solo que en este ejemplo vea que va desde menos T medios hasta T medios, pero el ancho total de esto es T, ¿verdad? T medios más T medios, entonces se divide entre todo el ancho. Entonces, en el ejemplo que nosotros tenemos, el ancho es 2B, entonces se divide entre 2B para especificar el ancho del pulso. Entiendo, profe. Muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, avancemos al siguiente, entonces. Ahora, veamos este otro. Este también es del semestre pasado. Dice, una señal corresponde a un proceso estocástico X de T estacionario en el sentido amplio. Eso hablamos de definiciones, ¿verdad? En términos generales es que al ser estacionario en sentido amplio cumple con todas las propiedades que hemos visto. Pero recuerden tener claro el concepto, porque el concepto se podría preguntar, ¿verdad? En cuanto a estacionario en el sentido estricto o estacionario en el sentido amplio. El cual presenta una autocorrelación dada por, y aquí está la autocorrelación, ¿verdad? Hay una función de autocorrelación ahí. Entonces dicen, esta señal se hace pasar por un filtro paso bajo ideal con, bueno, aquí ideal, donde dice ideal, los filtros ideales siempre son rectangulares y tienen una amplitud de raíz de 2 y un ancho de banda igual a 2 FC, ¿verdad? Entonces nos están diciendo cómo es el filtro. O sea, básicamente tenemos acá un sistema por donde estamos haciendo pasar el proceso, ¿verdad? Entonces tenemos un filtro paso abajo, un low pass filter ahí, y entonces le estamos aplicando un proceso estacionario, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un proceso X de T que lo estamos aplicando, ¿verdad? Y bueno, tiene una autocorrelación de tau, ¿verdad? Por ahí. Obviamente también tiene, voy a ponerlo en otro color, una densidad espectral de potencia, ¿verdad? Entonces también tiene una densidad espectral de potencia y lo hacemos pasar por el filtro. El filtro, pues tiene una función, ¿verdad? La función se puede ver como un h de t en el tiempo, pero tiene una representación también h de f. La representación como es un filtro, ¿verdad? Y dice que es un filtro pasa abajo ideal, automáticamente filtro pasa abajo ideal es esto sería el HDF, y entonces es un filtro rectangular, ¿verdad? Y entonces dice, filtro pasa abajo ideal con una amplitud de raíz de 2. Entonces, este valor aquí es raíz de 2, ¿verdad? El valor que tenemos ahí. Y un ancho de banda igual a 2 FC. Nuevamente, el ancho de banda, entonces, es de aquí, de 0 a 2 FC. Así es como se ve el filtro. Nuevamente, lo suponemos siempre bilateral, ¿verdad? Porque no se dice nada diferente, entonces siempre se asume, se supone bilateral. Entonces, Profe, pero, sí, y siempre que dice filtro pasa abajo, entonces lo asumimos como una constante. Entonces, porque es que en el problema anterior sí decía que se mantiene constante en la banda, pero en este no lo dice y ahora sí estamos asumiendo que es un rectángulo. es que es ideal, los filtros ideales Ah, ok, todos son planos, los listo, ok. filtros ideales siempre son planos. Entonces, sí, digamos, las dos descripciones llevan a lo mismo, es decir, que se mantiene constante o que es ideal, es un sinónimo prácticamente. ¿Ok? Entonces, así se ve el filtro, ¿verdad? Entonces, ¿qué está preguntando? Calcule la potencia promedio del proceso X de T a la salida del filtro. Usualmente, pues, se le llama Y a la salida, ¿verdad? Entonces, a la salida Y, pues, vamos a tener una señal Y de T, pues esta también va a tener una autocorrelación, ¿verdad? Y de tau, y va a tener una densidad espectral de salida. Vamos a poner F, ¿verdad? A la salida del sistema. Entonces, me están preguntando, bueno,
calcular la potencia promedio de Y. Sería la potencia promedio de Y, que es a la salida del filtro y se expresa su respuesta en términos de N sub 0 y FC, ¿verdad? Entonces, este es el planteamiento que tenemos. Acá, la relación, si revisan sus notas, espero que se hayan repasado adecuadamente, ¿verdad? La relación que existe entre un proceso de salida a través de esto es un sistema LTI, ¿verdad? Un filtro, es un sistema lineal invariable con el tiempo. En realidad nosotros, todos los sistemas que vemos son lineales invariables con el tiempo, ¿verdad? El estudio de sistemas no lineales, o sistemas variables con el tiempo, eso es un estudio avanzado y eso son otros 100 pesos, como dicen. Lo que sabemos y lo que tenemos de relación acá, es el hecho de que la densidad espectral de potencia de salida de un sistema que pasa a través de un sistema de LTI, ¿verdad? O un proceso que pasa a través de un sistema LTI, es la densidad espectral de entrada multiplicada por la magnitud de la respuesta en frecuencia al cuadrado. Entonces, esa es la relación que tenemos para mover de un lado al otro. ¿Ok? Entonces es lo que hay que aplicar. Solo que para eso necesitamos la densidad espectral de potencia, que no la tenemos, pero nos dieron la autocorrelación y el problema anterior, pues lo vimos, okay. Es un paso de transformada, ¿verdad? Que es una transformada muy sencilla en dos partes, ¿verdad? Es un coseno y un delta con una constante en ese caso. Acá solo hacer una observación que me parece relevante. Nuestras funciones de transferencia, esto es un recordatorio, nosotros las solemos poner como funciones de transferencia de voltaje o corriente. Hay algunos casos donde cuando se estudia mucho solo la potencia, hay funciones de transferencia de potencia, pero no es nuestro caso. Nosotros siempre, aquí sí digo siempre, las funciones de transferencia son de voltaje o corriente, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace una relación de una función de transferencia de voltaje o corriente, ¿verdad? O sea, este filtro así es para el voltaje o para corriente, ¿cómo se aplica? La manera de convertirlo en una función de transferencia de potencia es tomar la magnitud y elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Esto es una función de transferencia de potencia. ¿Por qué usamos esta función de transferencia de potencia? Y porque estos son densidades espectrales de potencia, ¿verdad? Entonces es un aspecto conceptual que es importante siempre tomar en cuenta el por qué usamos la magnitud al cuadrado de eso. ¿Ok? Entonces eso lo quería ahí dejar claro. Y listo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí creo que el procedimiento está claro, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento? A partir de la autocorrelación, obtener la densidad espectral de potencia. A partir de ahí, obtener la densidad espectral de potencia de salida. Y a partir de ahí, calcular la potencia promedio, como lo hicimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, creo que el procedimiento es claro. ¿O alguna pregunta en cuanto a procedimiento? Antes de tirar ahí los numerillos. Parece que estamos bien. Okay. Entonces, un segundo acá va a llevarme aquí todo esto al otro lado, lo pongo en pequeñito para tenerlo acá de referencia nada más. Voy a ponerlo así. Entonces, a partir de eso, tenemos que calcular. Entonces, la primera parte es obtener la densidad espectral de potencia. Sería el SX de F, ¿verdad? Que ese no lo tenemos, que es la transformada de Fourier de la autocorrelación. Entonces, la autocorrelación aquí es un medio del coseno de 2pi FST, ¿verdad? Más n sub 0 medios delta de tau. Ah, mira, esto es un tau, puse T.
Y eso es un tau, que es la variable de la autocorrelación, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aquí dice una suma, ¿verdad? Entonces, es la transformada de uno más la transformada del otro. El coseno tiene una transformada, ¿verdad? Que es conocida. Y el delta también tiene una transformada que es conocida. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de la constante, es un medio que se mantiene, ¿verdad? Y el coseno es una transformada que es la función delta. Nuevamente la ponemos en hertz, ¿verdad? Bueno, el medio es esta que está aquí. La transformada saca un medio porque está en hertz. Recuerden que si fuera en radianes por segundo llevaría un pi por ahí. Pero este lleva un medio del delta de y nuevamente aquí está la, la característica de saber en dónde estamos, ¿verdad? Vamos para frecuencia, entonces sería de frecuencia de más menos, y aquí la frecuencia era FC, ¿verdad? Recuerden que aquí hay dos deltas. Esto es una manera abreviada de escribirlo, ¿verdad? Entonces es todo esto de F más FC y F menos FC. Nada más por aquello, ¿verdad? Y aquí esto es un delta, nada más. Y la transformada de eso termina siendo la constante, nada más. Bueno, es uno, ¿verdad? Es una constante, el par de transformada. Por ahí nada más recuerden que la diferencia, ¿verdad? De estos es que el par hace que sea un coseno, ¿verdad? El par de tener F más FC, F menos FC. Esto es cuando es delta, solo un valor, ¿verdad? Es una constante. Entonces sería esto, de que termina siendo un cuarto ahí, ¿verdad? De esta parte. Entonces es un cuarto del delta de F más menos FC más mira, n sub 0 medios. Dejé la rayita y no puse el medios porque es la constante, ¿verdad? Entonces esto es el SX de F en este caso. ¿Ok? Entonces, ya con esto, pues tenemos los elementos para ir a calcular del otro lado, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para ese cálculo? La magnitud al cuadrado. Entonces, la magnitud de esto es raíz de 2. Entonces, el h de f al cuadrado es la raíz de 2 al cuadrado, que termina siendo 2. Bastante sencillo en ese caso, ¿verdad? Es muy, muy conceptual. Entonces, escribimos aquí que según esto, el SY de F va a ser igual todo esto multiplicado por 2. Y queda muy sencillo, ¿verdad? Multiplicar por 2 me va a quedar un medio, que baja ese ahí, entonces delta de F más menos FC más N sub 0. Que esa es la, la densidad espectral de potencia de salida. ¿Alguna pregunta? Profe, yo iba a preguntarle antes de la fórmula de CDX que tiene encajonada ahí el par de medios, ¿cómo salían? ¿Cuáles medios? Que dice no. Ah, bueno, abajo, digamos, hay un par No. de medios, un medio por un medio. Ah, sí, porque la transformada del coseno solita lleva un medio. Ah, ok, ese es uno. Esta es la Y el otro es transformada. un medio que está ahí, que sale. Correcto, esta es la constante y el otro es de la transformada. Ah, ok, no. Ya, buenísimo. Y se deja así como F de más menos F de C. Si Y ya, quieren o lo escriben como la suma, ¿verdad? Pueden escribir ok. delta de F más FC y luego otra que sea un cuarto de F menos FC, ¿verdad? Esta forma abreviada yo la considero válida porque a veces hay que escribir mucho, entonces nos ahorra bastante. Mejor lo dejamos así. Ujú, Ok, sí, sí, pero ya, profe. está bien. Veo una mano levantada, Moisés. Tenía una pregunta con la
con el coseno a la hora de transformarlo. Digamos, si ese Ujú. coseno llevara un desfase, la transformada sigue siendo la misma. Es que, digamos, en el ejemplo que está en la presentación que usted, bueno, que usted nos dio, venía con, digamos, con un tipo de desfase, pero, digamos, la transformada siempre es igual. Entonces, no sé si eso afecta. El desfase altera la fase. Y Mm, aquí generalmente ya cuando pasamos a potencia, lo que nos interesa son magnitudes. Entonces sí, no afecta para porque la potencia no lleva fase. ok, ok. Ujú. Digamos, en el HDF, al cuadrado es la magnitud al cuadrado. Correcto. Digamos, el HDF normal sería con la función rectangular, si no me equivoco, ¿no? Según el grafiquito de antes. Este, ¿cómo? Perdón. Digamos, el HDF normal Ajá. se crea a partir de la función rectangular de antes que teníamos, ¿verdad? Sí, digamos, el HF normal se crea a partir de ahí. Sin embargo, y que dicha que lo menciona porque puedo hacer una, una aclaración acá. Y voy a hacerlo con una pregunta que se las hago a ustedes. ¿En qué rango de bandas de frecuencia? No es algo que se preguntara, pero ¿para qué frecuencias es válido ese Y? Digamos, SX, uno puede decir que esto es, ¿cómo se dice? Para todo F, ¿verdad? Para toda frecuencia. Es válido para toda frecuencia, que es lo que está alimentando al sistema. Pero después de pasarlo por un filtro, este SY de F, ¿en qué frecuencias es válido? Desde 0 hasta 2 FC. Desde 0 hasta 2 FC, correcto, buena observación, ¿verdad? Visto bilateral, porque lo estamos trabajando bilateral, ¿verdad? Hablaríamos de que es para una magnitud de frecuencia, podría verse así, bueno, se puede ver de dos maneras, ¿verdad? Uno lo puede enunciar de muchas maneras. Uno puede decir que va desde menos 2 FC hasta FC, ¿verdad? O podría decir que cuando la magnitud de FC sea menor, aquí me faltan dos, menor de 2 FC, ¿verdad? La magnitud de FC menor de la magnitud de 2 FC, podría verse así. Eso, y especificarlo así está bien, ¿verdad? Porque básicamente se está especificando por partes. Si alguien hubiese tomado la función rectángulo, la mete ahí, ¿verdad? Es un poco más complicado, pero la pone, ¿verdad? Porque la función rectángulo por sí misma ya está haciendo esta especificación. Y la pone ahí y la hace al cuadrado, pues también es válida, pero se complica un poquito más. Entonces, aquí esto es de una observación a partir de la forma de onda del filtro, como es plano, uno puede darse, digamos, esas libertades. Pero alguien pudo haber agarrado la función pi, ¿verdad? Y elevarla al cuadrado aquí, para hacer la multiplicación, sí, solo que se complica ahí. Entonces valga la pena hacer esa aclaración. Y Profe, aquí, sí. en este caso nos dicen que el filtro es ideal y por eso tiene una forma, digamos, en frecuencia de un rectángulo. Ujú. Si el filtro fuera real, ¿cómo lo trabajaríamos? Ahí necesitaríamos la función y habría que aplicar directamente esto, obtener la magnitud y elevar al cuadrado. Que hay casos que se han presentado así, por ejemplo, con filtros RC, que son filtros relativamente sencillos, ¿verdad? Entonces, con filtros RC, donde generalmente la función de transferencia es como 1/1 más J, 2 omega c, ¿verdad? Una cosa así. Entonces hay que obtener la magnitud, elevarla al cuadrado y hacer la multiplicación. Si fuese un filtro de ese tipo, ¿verdad? Podría dárseles una función determinada y tienen que utilizar el concepto de tomar la magnitud, elevarla al cuadrado y multiplicar por la densidad espectral de potencia de entrada. Ujú. Es básicamente lo mismo, nada más que aquí se facilita mucho por ser plano, ¿verdad? En ese rango de frecuencias. Entiendo, Ujú. gracias. Ok, entonces aquí nuevamente, ¿verdad?
para obtener la potencia, ¿verdad? Estaríamos hablando de que para obtener la potencia se vuelve también sencillo, ¿verdad? Es área bajo la curva, ¿verdad? Se puede ver así, digamos, la densidad de potencia de Y, pues es la integral de esto, ¿verdad? Sería la integral de eso en el rango de frecuencias, al final de cuentas. Sí, estaríamos hablando de que el filtro, ¿verdad? Como tal, es bilateral, ¿verdad? Entonces aquí tiene 2 FC, ¿verdad? Entonces el ancho total, como se hizo en el problema anterior, ¿verdad? Recuerden que en el problema anterior obteníamos esto, ¿verdad? Y multiplicamos por 2B, que era todo el ancho que teníamos aquí, por trabajarlo bilateral. Entonces, en este caso, este caso, tenemos la densidad espectral de potencia aplicada en ese ancho. Como es, ¿cómo se llama? Uniforme, ¿verdad? Termina siendo relativamente sencillo, ¿verdad? Vean que aquí se dice, póngalo en términos de n sub 0 y fc. Aquí lo que nos va a hacer falta es el fc, ¿verdad? Pero entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando acá de que la potencia Y, al ser uniforme, ¿verdad? Es agarrar la densidad espectral de potencia, que está acá, por ese ancho que está ahí. Ahora, vamos a ver. Aquí nada más. El n sub 0, ¿verdad? El n sub 0 es clarísimo, entonces hay que multiplicarlo por 4fc. Eso está muy fácil. Acá lo que tenemos es un delta en fc. Digamos, voy a devolver un segundo. Nada más para aclarar aquí. ¿Cómo se ve la densidad espectral de potencia de esta señal? Frecuencia 0 menos frecuencia S, Y, de F. Entonces tenemos un par de deltas, ¿verdad? Aquí, que valen 1/2. Eso sumado con algo que vale n sub 0, pero recuerden que esto va hasta 2fc, ¿verdad? Para hacerlo un poco más a escala aquí. Sería como aquí, 1/2, como acá, 1/2, y aquí esto es en fc, esto es en menos fc, y tenemos el otro, que sería, ponerlo en este color, no tenemos ahí una relación clara, voy a ponerlo así, como una línea recta, ¿verdad? De valor aquí hasta n sub 0, y el filtro lo recorta, ¿verdad? Lo recorta ¿en dónde? En 2fc, y aquí en menos 2fc, ¿verdad? Sería el recorte que hace. Entonces, nuevamente tenemos ahí ¿cómo se llama? La contribución, ¿verdad? De todo eso, que es el área bajo la curva. El área bajo la curva. Entonces, si yo lo veo así, estaríamos hablando que la potencia promedio de Y es muy clara, la n sub 0, ¿verdad? Entonces es n sub 0 por 4fc, ¿verdad? La contribución de eso. Y de los deltas, ¿cuál sería la contribución? Son áreas bajo la curva. ¿Cuál es el área de un delta? Yo diría que 0 porque no tienen área. No. Hay una El área bajo la curva de un delta es 1. de un delta solito, cuando está Ajá, en este ponderado, caso, 1/2, me correcto. parece. 1/2 más 1/2 sería. Cada una contribuye por la ponderación, correcto. Correcto, entonces sería 1/2 más 1/2. 1/2 viene de una, ¿verdad? Y 1/2 viene del otro. Entonces terminaría siendo más 1, ¿verdad? Entonces, aquí hablaríamos entonces de 4fc n sub 0 más 1, ¿verdad? Esa sería la potencia promedio de la salida.
Ahí hay un aspecto conceptual que me parece importante aclarar, ¿verdad? Es una propiedad de la función delta. Si uno la integra, la función delta vale 1. Cuando es delta solito, ¿verdad? Porque está multiplicada por 1, básicamente. Entonces, en este caso está ponderada por un medio. Entonces termina siendo un medio y cada una contribuye un medio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con eso? Ok, creo que estamos. Este tipo de manejo de cosas, ahí van a haber múltiples problemas que andan por ahí. Es importante que sepan dominar esta parte. Esto es algo común y ahí hay muchas relaciones de ese tipo. ¿Ok? Entonces eso es importante. Bien, bueno, aquí tengo otro problema, pero hagamos una pausita. Yo les dije, será la viejera, pero me cansa los ojos muchos ratos y trato más o menos cada hora distraer un poco la vista. Hagamos pausita pequeña, digamos, como hacia hagamos una pequeña como hacia las 9:10 por ahí, poquito más, y luego hacia las 10 hacemos una ahí un poquito más grande, unos 15 minutos, para ya después entrar con el otro tema y darle ahí. Entonces, y tener un poco más de chance. Hagamos aquí una cortita apenas como para despejar y ya venimos a ver más ejercicios, ya más del área de prueba. Ok. Bien, acá algunos ejercicios que son relevantes desde el punto de vista eh, de probabilidad. Las relaciones de las CDFs, las FDE, las PDFs y probabilidad clásica, digamos, algunos casos. Entonces, por ejemplo, aquí dice, sea X una variable aleatoria con la siguiente CDF. Entonces se le dice a uno, ¿verdad? Aquí está la definición del CDF, está en mayúscula. Dice que viene 1, un medio más X medio y luego 0, ¿verdad? En estos rangos, aquí para X mayor que 1, entre X 0 y 1 y X menor que 0. Entonces dice, responde lo siguiente primero. Grafique f de X. Eso está muy fácil. Eso está muy fácil. Está definida, es 0 para X menor que 0. Entonces, simplemente podemos tirar algo así. Medio mano alzada. Entonces uno dice aquí, bueno, si yo tengo f de x, ¿verdad? La variable, entonces los valores específicos son x, que están acá. Y dice que la señal es 0 para x menor que 0. O sea, viene aquí. Y luego acá me presenta una ecuación de recta. Esto es importante que lo sepan sacar, ¿verdad? Porque a veces uno encuentra que alguien anda despistado con la ecuación de una recta o algo así, eso siempre es importante. Entonces aquí dice que entre 0 y 1, vamos a marcar, esto es 0, entonces, no sé qué, a mano alzada, es 1, ¿verdad? Esto es una ecuación de una recta, ¿verdad? La intersección es un medio, eso está muy claro, y llega hasta 1, ¿verdad? Cuando llega hasta 1, X, bueno, dice menor que 1, pero eso es una cuestión ahí conceptual del límite, ¿verdad? En básicamente 1. Entonces es un medio más un medio va a llegar a 1, la función. Entonces aquí van a ser relevantes 0.5 y va a ser relevante el valor de 1. Entonces, cuando valga 1, vamos a estar por ahí. Entonces, vamos a sacar ahí una guía de que esto sea en línea recta. Entonces, la función como tal, vean que aquí viene 0, aquí pega un brinco, y aquí es una ecuación de recta. Tiene que tenerlo claro. Y luego vale 1, ¿verdad? Y luego la función vale 1. Entonces ahí está la gráfica.
Nada del otro mundo, creo yo que estamos claros. Entonces, pero bueno, graficar. Luego dice, ¿qué tipo de variable aleatoria es X? Discreta, continua o una combinación de ambas. Justifique. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es esa variable aleatoria? Es una combinación, ¿verdad? De hecho, eso yo debería poner en una presentación. Esto es lo que se llama una variable aleatoria mixta. Pero es lo mismo, ¿verdad? Es un nombre. Es una combinación. Ujú. Es una combinación porque hay un periodo de discontinuidad, ¿verdad? Entonces aquí hay una discontinuidad, entonces eso hace que sea continuo, pero bueno, ahí se les daban los valores y nada más, pues analizar eso, ¿verdad? Que aquí hay una discontinuidad, entonces no tienen que ponerlo ahí, pero entonces eso lo hace que sea una combinación. Aquí es continuo la parte y aquí se da, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos con eso. Ahora dice, calcule la función de densidad de probabilidad de X y grafíquela. Ujú. Entonces, la función de densidad de probabilidad es la PDF. Ujú. Es la PDF lo que se está solicitando en ese caso. Entonces, básicamente decimos, bueno, dice la PDF es la función de X, ¿verdad? El detalle es la F minúscula. Y esto es la derivada de la F de X respecto a X, ¿verdad? Sería la derivada. Ahora, uno a veces, no sé, a veces, creo que a veces la gente se complica tratando de poner las ecuaciones, ¿verdad? Aquí mucho de observación. Ujú. ¿Qué tenemos? Bueno, ahí es una derivada, pendientes. Entonces, sabemos que la pendiente aquí, digamos, en este rango de acá, todo este rango, la fx de x es igual a 0, ¿verdad? De igual manera aquí, ¿por qué? Porque la pendiente es 0. Entonces, en esos rangos es 0. Aquí tenemos un escalón. Entonces, la derivada de ese escalón tiene una pendiente infinita, me va a dar un delta, ¿verdad? Un delta con una ponderación de 1/2. En ese valor específico en x igual a 0, ¿verdad? Y luego aquí tiene una pendiente constante que es aquí, es 1/2. Entonces uno puede escribir la función por partes, toca describirla por partes, de hecho, ¿verdad? Entonces uno dice aquí, bueno, la f x de x en este caso, ¿cómo queda? Bueno, es 0 para x menor que 0, ¿verdad? Es igual a una función 1/2 de delta de x para x igual 0, ¿verdad? Eso va a ser la derivada en ese punto. Luego es 1/2 para x entre 0 y 1. Y y luego va a ser 0 para x mayor que 1. Mayor, igual que 1, podría decir uno ahí, ¿verdad? Esa es la, la función. Eventualmente, si toca graficarla, bueno, y ahí va a ver uno la combinación, ¿verdad? Bueno, así como, no se pedía aquí, pero así como en la esquinita de la f de x, ¿verdad? Entonces, termina siendo 0, aquí el delta, ¿verdad? De 1/2, luego 1/2 es una constante, y luego se vuelve 0. Una cosa así se vería. Es medio extraña, pero por ahí anda. No se pedía graficarlo, pero si fuera el caso, pues de esa manera es como quedaría, ¿verdad? Y bueno, ahí no lo puse aquí, el techito es de valor de 1/2, ¿verdad? Y esto es aquí en 1. ¿Ok? Creo que ahí estamos claros. Esto es 1/2 de delta de t, ¿verdad? Bueno, delta de x. Delta de t es la costumbre, delta de x. ¿Está bien? Estamos claros con esa parte.
Bien, eso es bastante sencillo. Veamos la siguiente, la parte... mira, yo voy a dejar un espacio para ponerlo acá. Ya está la A y B. Uy, me quedó todo. Hice un despelote en la presentación, y me disculpan. Pero ya hicimos A y B, ¿verdad? C y D, vamos por C y D. C y D dice, calcule la función de densidad de probabilidad de X y grafíquela, ¿verdad? Calcular, no, pero ya está. ¿Qué fue lo que? No, sí, ya estaba el B, el C, estaba aquí. Bueno, ya lo graficamos, ¿verdad? Decía yo que no se pedía, pero bueno, aquí está. Ahí me confundí. Entonces, eso está ahí. Ahora, calcule la media de X. Esa es la que no tenemos. Calcular la media de X. Aquí, digamos, a veces uno puede hacer interpretaciones gráficas, a veces uno trabaja con la mate. En este me interesa porque uno puede plantearlo ahí con la mate que le lleva a eso, ¿verdad? Entonces, la media de X, o sea, cuando hablamos de la media de X, es el mu de X. Entonces, mu de X, de la función, ¿verdad? También denominado así como el e de X es igual a la integral, la definición es desde menos infinito hasta infinito, de X por la f de X, de X, ahí, ¿verdad? Muchas X, que están ahí. Entonces, la función, pues obviamente, digamos, si nos devolvemos acá, tiene dos ceros que ni vale la pena ponerlos, ¿verdad? Porque ahí donde vale cero, no es nada, ¿verdad? O sea, la cero, la media. Entonces las contribuciones pueden venir del medio de X y de este medio que está aquí. De ahí es de donde pueden venir las contribuciones. Entonces, vean qué ocurre si uno la plantea aquí en la ecuación. Entonces uno dice, bueno, la media de X. Los ceros, como les decía, no los vamos a poner. Entonces, hacemos una integral de las dos partes que tenemos ahí. Acá voy a... Si no me quedó tan bonito, voy a hallarme toda la función. Para tenerla aquí de referencia. Ponerla por acá. Entonces, tenemos de una parte, ¿verdad? Que es un medio de delta de X, ¿verdad? Que sería la contribución de eso. Me faltó. Voy a usar el orden de la variable X por un medio de delta de X, que está ahí, de X más, ahorita ya voy con los límites, estoy nada más poniéndolo, y acá sería nuevamente un X por un medio, que esa es la función, ¿verdad? De X. Aquí es muy sencillo, ¿verdad? Aquí está entre 0 y 1, los límites de la integral. En esta otra, ¿dónde es válida esta? El delta de X, en este caso, pues es de 0 a 0, ¿verdad? Si bien es cierto, por definición de un delta que veíamos hace rato, la integral de ella es su valor, pero la variable aleatoria ahorita vale X. O sea, porque o sea, podríamos escribirlo, si queremos, una forma así como X igual 0 a X igual 0, ¿verdad? Entonces, cuando aplicamos esto, independientemente como lo resolvamos, ¿verdad? Nos va a quedar un X, hay un X ahí inevitablemente que vale 0, y eso hace que la función se vuelva 0, ¿verdad? Entonces, toda esta parte no me aporta al valor medio de la señal, ¿verdad? Entonces, ¿qué termina siendo esto? Termina siendo la integral de X medios, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de X medios al cuadrado, que sería lo que manejamos ahí, de 0 a 1, ¿verdad? Entonces, simplemente eso, bueno, cuando valga 0, 0, ¿verdad? Entonces tenemos un medio y que es la constante,
Ujú. Un medio sería aquí, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de, ¿sabe? Para ver aquí algo. Sí, es un medio, se me está yendo aquí. Esta de acá, esta es una constante, ¿verdad? Entonces, esa constante me aporta un medio. Ujú. O sea, es que le puse mal desde el inicio. Aquí le tengo que poner. O sea, este medio es una constante y la integral de eso es x medios de 0 a 1. Entonces ahí es donde termina siendo un medio por un medio. Cuando sustituyo el 1 me queda un medio, cuando sustituyo 0 me queda eso, ¿verdad? Entonces el mu x aquí es igual a un cuarto. ¿Ok? Entonces quería presentar este porque a veces se le, no sé, a veces como que las definiciones, a alguna gente le cuesta echarlas a andar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con eso? Bien, veamos el otro caso. El otro caso dice calcule la varianza de X. Ujú. La varianza de X. Nuevamente aquí podemos usar definición. Definición de la varianza. La varianza es el sigma cuadrado. Ujú. Entonces, el sigma cuadrado sería la media, ¿verdad? El segundo momento. Entonces, que está definido como de X menos mu X al cuadrado. O sea, las diferencias con el promedio al cuadrado. Ya tenemos el promedio que es un cuarto, ¿verdad? Entonces, ahora hay que aplicarle la definición. Aquí la variable es X menos mu X al cuadrado. Entonces, es la misma definición del caso anterior, ¿m? Que es la variable, ¿verdad? X por la función de densidad acá. Entonces, la variable aquí nada más que es x menos mu x. Entonces aquí termina siendo menos infinito hasta infinito de x menos mu x al cuadrado por la función de densidad de probabilidad, o sea, el f x de x, porque la función de densidad de probabilidad no varía, digamos, es la misma ahí. Entonces, cuando planteamos eso, nos va a quedar la suma, porque nuevamente teníamos un delta en la función y tenemos un medio. Las otras partes aportan 0, ¿verdad? Multiplicadas siempre por este x menos la media. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, inicialmente, bueno, voy a plantearlo primero acá. Entonces estamos hablando de la función x menos un cuarto, porque el mu x es igual a un cuarto, esto al cuadrado, por un medio de delta de x. Eso ya estaba definido, ¿verdad? Por la función como está. Esto de x, que sería esa parte, más la integral, nuevamente, de x menos un cuarto al cuadrado por la función de densidad de probabilidad, que es un medio de x. ¿Ok? Esto es lo que hay que resolver. Ujú. Ahora, acá, lo que habría que ver en este caso es el delta, sus límites son en x igual 0 y x igual 0. La diferencia es que ahora ya no me hace la variable 0, ¿verdad? Porque cuando yo le hago 0 a x, me queda ese cuarto que está ahí. Ese es el punto, digamos, relevante ahí. Y esta iría de 0 a 1. Lo podemos poner así, desde x de 0 a x igual 1, que es para donde está válido esa otra porción. Entonces, vamos a ver, voy a usar una rayita aquí como para diferenciar esos dos. Entonces estamos hablando de que la varianza
aquí termina siendo x igual 0, ¿verdad? Entonces lo que me va a quedar es un cuarto al cuadrado, bueno, menos un cuarto al cuadrado, pero se va a volver positivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me va a aportar aquí, que es constante, multiplicado por un medio, y la integral de dx es 1, ¿verdad? Entonces, de esta integral, ¿qué es lo que me está quedando? Bueno, me está quedando, para ponerlo completo, menos un cuarto al cuadrado por un medio. El área del dx es 1, es lo que decíamos hace un rato. Entonces, eso más. Y acá sí tenemos que chequear. Aquí hay, bueno, podríamos sacar el medio de este, ¿verdad? Lo podemos, es una constante, y hay que desarrollar eso. Entonces tenemos la integral de 0 a 1 de este x menos un cuarto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos x cuadrado menos, sería 2 por un cuarto por x, más un cuarto al cuadrado, ¿verdad? Que sería un 16avo. Ya está desarrollada ahí el cuadrado como tal. Y ahí es una integral relativamente, bueno, relativamente es sencilla, nada más que son varias partes, ¿verdad? Porque aquí me va a quedar un x a la 3 entre 3, aquí me va a quedar un x cuadrado entre 2, ¿verdad? Manteniendo las constantes y demás, y ahí es un poquillo de carpintería, pero ya ahí está resuelto. Entonces, no, para no gastar mucho ahí, en este caso da 0. Bueno, lo tengo en decimal, no lo tengo exacto, 0.104, pero lo importante es ver la aplicación ahí de la definición, ¿verdad? Cómo se hace, por si aparece algo similar. No sé si tienen alguna pregunta en eso. Eso me interesaba porque, como les decía, a veces, no sé, las definiciones, como estas, a veces como que, si uno no las ve aplicadas, a veces se queda así como, bueno, pero ¿cómo se aplica, verdad? Entonces, pero creo que es bastante directa en ese caso. Estamos bien ahí. Entonces, bueno, entonces pasemos al siguiente. Tratar de abarcar lo más que se pueda. Igual recuerden que el jueves es el examen, es presencial. Nos vemos a partir de las 8 y la idea ahí es resolver dudas y demás, ¿verdad? Entonces, ahorita quiero resolver examen, problemas, ¿sí? Porque obviamente para que les dé chance, ¿verdad? Pero también vamos a dedicarle tiempo a eso en la mañana del jueves. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos acá. Dice, CDF, se sabe que la función acumulada f de x para una distribución normal, estamos haciendo referencia a la gaussiana, ¿verdad? Pero no es la normal estándar. Con mu igual 20, y sigma igual 40, tiene un valor igual a 0.4 para un x sub 0, que es un valor de su variable, ¿verdad? Que es x, igual a 0.4. No, x sub 0 igual 10, perdón. Es decir, f de 10 dice es igual a 0.4. Aquí están dando la CDF también. Entonces dice, con base en esta información y las características conocidas para la distribución normal, calcule el valor de la función Q evaluada en 30, o sea, Q de 30. Y bueno, aquí esto es una ayudita ahí, sencilla. Acá es de la función Q, ¿verdad? Que es otro de los aspectos que hemos visto. Que la Q, ¿verdad? Recuerden que son las colitas, ahí las calculamos con la función estándar. Entonces, primero, nos dan, dice que la función acumulada f de x para una distribución normal con mu 20, bueno, primero la distribución normal, ¿cómo está esa distribución normal? Entonces, podemos decir, bueno, tenemos la campanita de esta distribución. Para ubicarnos, nos dicen que está centrada aquí en 20, ¿verdad? Porque es el valor central.
de la distribución, que es el valor central mío igual 20 y sigma igual 40, ¿verdad? Eso, bueno, eso ahí a puro ojo, recuerdan que ahí había cierta cantidad, como un 60 y pico %, ¿verdad? Que está ahí, pero bueno, eso no es aquí tan relevante. No voy a marcar el sigma, no se suele marcar. Y lo que dice es que la acumulada, ¿verdad? Tiene un valor igual a 0.4 para x sub 0 igual 10. 10, y no sé, viene siendo como por aquí. Ahí a puro ojo, ¿verdad? Recuerden lo que es la acumulada, ¿verdad? La acumulada es la sumatoria de valores desde menos infinito hasta un valor determinado. Entonces lo que está diciendo es que hasta 10, podríamos decir entonces aquí, entonces, que el área de todo esto viene siendo la acumulada. Y son como conceptillos cruzados, ¿verdad? Que se plantean. Entonces, el área bajo la curva ahí sería el F, que más bien estaríamos hablando. Ahí faltó, por formalidad es el Fx, ¿verdad? De 10. Y entonces dice que tiene igual un valor a 0.4. O sea, esta área aquí tiene un valor de 0.4. Bueno, aquí está, F de 10, 0.4, ¿verdad? Aquí recuerden que por simetría, entonces, esta colita espectral de aquí es lo mismo de la otra colita espectral al otro lado, ¿verdad? O sea, ¿cuál otro lado? 10 veces más para acá, o sea, en 30. Si yo la saco aquí en 30, el valor ahí. Entonces, la colita espectral, en ese punto, esta de acá, también va a tener un valor de 0.4. Nada más que esto sí hace correspondencia con la función Q, ¿verdad? Bueno, entonces ese 0.4 sería igual a la función Q de 30. La función Q de 30 sería ese pedacito. Eso es una cuestión de interpretación, ¿verdad? Muy sencilla, que al final de cuentas es esto, que está acá, ¿verdad? Entonces, de lo que se estaba preguntando es, ¿cómo hace esta información, verdad? Calcula el valor de Q evaluada en Q de 30. Entonces, Q de 30 es igual a 0.4. Es sumamente directo, ¿verdad? Entonces, eso es interpretación. ¿Alguna pregunta? No le escucho quien está tratando de hablar. Se escuchó como un poquito, se escuchó como que quiso sonar, pero no sonó. Algún problema ahí de micrófono. Profe, igual la función, el Q de 10, ¿valdría 0.4 o no? Es que, bueno, me quedo esa duda porque yo sí sé en sí F de X de 10 es diferente a F que X de 30, Sí, es pero diferente. Sí, con la función Q también son diferentes. sí, porque es que la función Q, recuerde que siempre la función Q es como la acumulada, pero hacia adelante, como lo que queda, ¿verdad? La función Q lo que siempre me da es esta colita. Eso es lo que me da la función Q. De cierto valor en adelante. Si usted me pregunta, o si usted se pregunta, ¿verdad? La función Q de 10, por ejemplo, la función Q de 10 sería el valor acumulado de aquí hasta más infinito, ¿verdad? Pero sabiendo que el área bajo la curva de eso tiene que ser 1, entonces Q de 10, en ese caso, sabiendo que la otra colita, este pedacito, vale 0.4, ¿verdad? Entonces, yo digo, Q de 10 va a ser 1 menos 0.4, entonces en ese caso Q de 10 sería 0.6. Si fuera caso, porque sería toda el área de aquí en adelante. La función Q siempre es de un valor en adelante.
No sé si se aclaró. Sí, profe, listo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, esto es era una pregunta rápida que por ahí pueden venir, pero eso es pura interpretación de la función Q, ¿verdad? De la campanita. Entonces, tómenlo en cuenta. Bien. ¿Algo más? Ok, avancemos. Dice la siguiente. Se tiene una señal f de t que se obtiene al multiplicar la señal a coseno 2pi f c de t, ¿verdad? Que es una señal cosenoidada, por la señal pi de t sobre t. Ujú. Un rectángulo, ¿verdad? De ancho t. Ujú. Eso lo hace centrado alrededor de 0 menos t medios a t medios, ¿verdad? Calcule la densidad espectral de energía de la señal f de t. Trabaje con la variable f en Hertz. Entonces, bueno, aquí hay un par de cuestiones ahí conceptuales. Primero, hay que entender la señal f de t. Vean que f de t dice, f de t se obtiene al multiplicar a coseno de 2pi f de t por la señal pi de t sobre t. Dice que se obtiene al hacer esa multiplicación, ¿verdad? Entonces yo agarro esta y la multiplico por esta. Si uno se pone a verlo, ¿verdad? La señal, esta señal solita, así como está, esta es una señal de potencia, ¿verdad? Porque el coseno, por definición, es una señal de potencia. Solo se puede, por potencia promedio, establecer. No es de energía. No puedo calcularle su energía porque existe toda la vida. Pero esto es un triangulito, ¿verdad? Es un rectangulito, perdón. Este rectangulito, bueno, tiene valor 1. Y la base es t. Entonces es un rectangulito que va así desde menos t medios hasta t medios, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago la multiplicación, ¿qué voy a obtener? Bueno, y que el coseno me lo está limitando, ¿verdad? Lo está acotando, lo está encerrando cierto punto, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo la señal f de t, y quiero ver la señal f de t, entonces yo digo, bueno, si la señal f de t se ve una cosa así. Cuando yo hago la multiplicación, voy a marcar aquí nada más para referencia, digamos. Vamos a ver, para hacerlo más rapidito esto. Ajá. Entonces, el coseno, como tal, los cosenos empiezan en 1, que es muy ancho, pero no importa. El coseno, bueno, aquí a mano alzada, ¿verdad? No me pongo ahí fino con el dibujo, ¿verdad? Pero entonces queda así. Aquí la señal llega, ¿verdad? Y aquí se vuelve 0. Aquí se vuelve 0. Entonces, resulta que el resultado de la multiplicación, ¿verdad? Hace que, como esto es f de t, que f de t, al estar limitada en el tiempo, sea una señal de energía, ¿verdad? El coseno solito es una señal de potencia, pero cuando yo lo limité, se volvió una señal de energía aquí, ¿verdad? Y entonces aquí esto es t medios y esto es menos t medios, ¿verdad? El valor aquí sigue siendo a porque este tenía un valor de 1. Aquí va a ser menos a, como son los valores. Entonces, esa es la manera en que se ve. Creo que ahí estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ok. Entonces dice, calcule la densidad espectral de energía de la señal. Aquí presten atención. ¿Alguna pregunta? Puede ser pregunta trampa. ¿En qué sentido pregunta trampa? Alguna pregunta puede ser pregunta trampa en el sentido de que se les puede preguntar una densidad espectral de energía
bueno, no es pregunta trampa, pero tal vez no hay que hacer el cálculo, tal vez la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Si yo les preguntara la densidad espectral de energía de una señal de potencia, bueno, hay que decir es que es infinita, ¿verdad? La respuesta es eso y muy sencillo, ¿verdad? Pero hay que analizar bien la señal. Aquí puedo calcular la densidad espectral de energía, sí, ¿verdad? Porque no tiene energía infinita la señal. Entonces, nada más quería marcar ese análisis, ¿verdad? De que tienen que saber esas partes, porque alguna vez, recuerdo si manda alguna pregunta por ahí, donde, por ejemplo, para una señal de potencia se les pregunta la densidad espectral de energía, pero como tiene energía infinita, bueno, es infinita, ¿verdad? O decir que no se puede calcular, ¿verdad? Porque el infinito, al final de cuentas, no es un número. Entonces, manejen esas características, porque a veces la respuesta es muy sencilla y a uno se le va. Entonces, bueno, dice, calcule la densidad espectral de la energía de la señal FDT, trabaje en Hertz. Ahí se hizo explícito, pero si no se hace explícito, pues es algo que se debe tener claro. Entonces, hay una definición que la densidad espectral de energía, Energy Spectral Density, es la magnitud de la transformada de F de F al cuadrado, ¿verdad? Eso es como está dado. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la transformada de f de t, ¿verdad? Entonces, hay que hacer la transformada. Hay diferentes maneras en que uno puede jugar con eso, ¿verdad? Hay diferentes maneras que se puede obtener. Se puede uno complicar lo que quiera, o puede ser un poco más sencillo. ¿A qué me refiero complicar lo que quiera? Bueno, es que si uno usa definiciones formales, puede ser que se haga muy grande. ¿Qué es lo que uno puede chequear acá? Bueno, multiplicación en el tiempo corresponde en frecuencia, ¿verdad? Corresponde a una convolución. Entonces, si yo veo, esta es una delta, ¿verdad? Y esta, como es el rectángulo, es una zinc. Entonces, yo podría decir acá que f de f, ¿verdad? Sería la convolución de la señal esta, entonces sería del coseno a medios, del delta de f, aquí para hacerlo abreviado, más o menos fc. Convolución con esta que está aquí, que sería la señal zinc. Bueno, el ancho es T. Entonces, T por la señal zinc de F por T. Ahí es cuestión de ver la tablita, cómo están definidas, ¿verdad? Y acá, si uno ve esa parte, hay una propiedad que uno puede aplicar, que es con el delta. ¿Alguien se acuerda de esa propiedad con el delta? ¿Cómo se llama? Hay una propiedad ahí. Bueno, hay una propiedad que se llama la propiedad de muestreo. Pues creo que es como dice, ¿verdad? Con las funciones delta. Y eso simplifica un montón. La pueden pensar, ¿verdad? Como siempre que tenemos un delta y hacemos una convolución, creamos una réplica de la otra señal donde está el delta. Entonces, eso va a crear un desplazamiento de la función sinc a las funciones del delta, ¿verdad? O sea, en frecuencia, esto que tenemos acá es que en frecuencia tenemos la señal delta aquí en FC y en menos FC. Ahí está la señal. Entonces, cuando hacemos la convolución, por eso se llama también de muestreo, porque uno se hace el zinc, darle vuelta queda igual, pero entonces me va a quedar una réplica aquí y otra réplica aquí. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, esa réplica es una traslación de frecuencias a más menos FC. Entonces, F de F, hay una multiplicación, ¿verdad? Aquí queda AT medios
Y entonces multiplica las dos, ¿verdad? Las dos frecuencias. Entonces sería la función sinc de traslada la frecuencia, el t se mantiene, ¿verdad? Entonces tenemos el t multiplicado por f más menos fc. Eso le falta un cuadrado, aquí el redondo. Y entonces, esa sería la función f de f a t medios. Ujú. Entonces, no es lo que se está preguntando por la densidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está preguntando. Entonces, vamos a ver, voy a tirarme esto al otro lado. Vamos a hacer una copia de esto. Como por acá. Y entonces, en este caso, estaríamos hablando de que la densidad espectral de energía es tomar la magnitud de eso y elevarlo al cuadrado. La magnitud de eso es, ahí está, digamos, no hay mayor problema, entonces queda a cuadrado, t cuadrado entre 4, que sería la parte de eso, y la función sinc. Aquí sí hay que tener bueno, para que sea formal, digamos, aquí hay una suma, ¿verdad? Uno lo pone aquí así como muy resumido, pero digamos, sí. Pero esto no me va a dejar borrarlo aquí. Es diferente. Claro, un borrador que no es borrador. Pero bueno, algo funciona. Aquí hablaríamos de que, digamos, uno plantea esto, entonces uno podría plantear, va a hacerlo en otro color para que se vea el cambio. Esto aquí le pone más, y aquí sería más la función sinc de t por f menos fc, ¿verdad? Entonces, así. Eso lo que lleva es que entonces el cuadrado de eso es una suma, ¿verdad? Entonces, y queda más grande porque hay que agarrar esto y elevarlo al cuadrado. Entonces, al elevarlo al cuadrado, queda la función sinc cuadrado, ¿verdad? De uno de los términos, pues de t, f más fc está al cuadrado más dos veces la función sinc de cada lado, ¿verdad? Entonces, la función sinc de t, f, más fc, y la función sinc, porque esto no se puede resumir ahí, de t, f menos fc, ¿verdad? Más la función sinc cuadrado de t, f, esto sería menos fc. Ujú. ¿Verdad? Y ya esa es la respuesta, digamos, formal de toda esa parte. Y esa sería la expresión de la densidad espectral de energía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Esto es una muestrita de algunos casos, ¿verdad? Esta presentación yo creo que yo la tuve que haber subido acá en el material ¿verdad? Aquí en presentaciones. Uy, no la subí. Presentación del curso de electrogenerador. Mira, no la subí. Yo juraba que sí lo había subido. Entonces, yo les puse un montón ahí de problemas y cosas, ¿verdad? Esta presentación tiene algunos problemas ahí, la está cargando. Ya se subió. Ejercicios, problemas, primer parcial. Hay además ejercicios. Por hoy quedamos acá porque necesitamos avanzar el otro temita. Recuerden que el jueves ven más problemas. Entonces, eh,
bueno, ahí tienen un montón para, para chequear, practicar, ¿verdad? Entonces, sí, no sé si tienen alguna pregunta, porque si no, entonces hacemos pausa ahorita para venir a entrar al otro tema. Bueno, entonces hagamos, ajá, sí. Bueno, era la duda. Yo le pregunté ayer por WhatsApp, por el grupo, pero es que no, digamos, lo intenté hacer como le pregunté, pero la respuesta que daba, la solución era totalmente distinta. Entonces, no sé si tiene chance al final o ahora más tarde, si no mañana o un momento para ver eso. Plantéemelo más, es que sí, la pregunta era que cómo se calculaba. Bueno, ahí le conté cómo, pero si no, entonces, no, si no, me escribe y me pone qué fue lo que usted hizo, cómo no le da. Por aquello, sí, las prácticas ahí, desgraciadamente, algunas tienen bastantes errores y no ha habido tiempo de corregirlas. Entonces, algunas pueden andar con errorcillos. Cuando tengan dudas así, digamos, si ya están llegando a un valor o algo así, ordenen o le pueden sacar una foto y me envían ahí lo que hacen, qué es lo que tienen duda y demás, y ahí lo podemos chequear. Ujú. Entonces lo podemos hacer de esa manera. Sí. Entonces, siéntanse en la libertad de plantear dudas de esa forma. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bien, si no, entonces hagamos pausa 15 minutitos ahí no sé si merendan o no, pero yo sí necesito, ustedes pueden merendar viendo la clase, yo no. Entonces voy a comerme algo también de media mañana y venimos a ver el tema de ruido, que sería el otro con el que cerraríamos contenidos para el parcial.